día de hoy? Hay muchas moscas aquí adentro, no sé si ya se dieron cuenta. Que haya hecho frío, hermano, no nos exime de no bañarnos. Sí, ¿verdad? Ay, no. Sí, hay muchas moscas. Dije, ay, estamos en Egipto. Este, muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Sígame con la vista, dice de la siguiente manera. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La carta del apóstol Pedro, hermanos, es una carta pastoral, una carta general, que el apóstol Pedro escribió alrededor del año 63 después de Cristo, es decir, 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo. El abuso, hermanos, y la persecución a los creyentes en Cristo en aquella época era inherente para la vida de los cristianos. Era como el pan de cada día para los que creían en Cristo, sabían que tenían que pasar persecución. Y es por eso que Pablo escribe esta carta pastoral como consolación a los creyentes, recordándoles que lo que estaban pasando los hacía partícipe con los sufrimientos de Cristo. Cristo también había padecido y el apóstol Pablo les dice, no les sorprenda lo que están pasando, y todavía les dice que probablemente las cosas se van a poner peor. Pero el apóstol Pedro les recuerda de que en Cristo hay una esperanza segura y que en Cristo los sufrimientos que padecen como cristianos no son en vano. Y el día de hoy vamos a analizar, hermanos, 4 imperativos que este pasaje le da a la iglesia que padece por causa del nombre de Cristo. No son recomendaciones, no son sugerencias, son imperativos. Un imperativo es una orden que el apóstol Pedro le dice a los creyentes de Cristo la actitud que tienen que tomar ante los padecimientos. Y vamos a analizar, hermanos, qué es lo que Pedro le dice a la iglesia, a la audiencia original, y cómo nos afecta a nosotros como cristianos hoy en día. Quizá hoy no estamos pasando persecución, quizá no nos están encarcelando por causa de Cristo, pero probablemente estás padeciendo pruebas, estás padeciendo luchas. Y hoy, hermanos, el evangelio se ha tergiversado de una manera tan triste que hoy en día vemos a muchos predicadores donde predican un cristianismo lleno de abundancia, una vida muy feliz, una vida llena de prosperidad, donde te dicen si vienes a Cristo todos tus problemas se van a terminar. Pero cuando leemos lo que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y casi todo el Nuevo Testamento dice acerca de la vida cristiana, oh sorpresa, hermanos, parece que el evangelio que predican esos predicadores de prosperidad con el evangelio de la Biblia son totalmente distintos. No tienen absolutamente nada que ver. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer como cristianos? ¿Debemos los cristianos esperar puro sufrimiento? ¿Es el cristianismo, hermanos, una vida de puro sufrimiento y victimismo? ¿Y a qué se refiere Pedro sobre las pruebas de fuego o sobre pasar por el fuego de la prueba? Como cristianos, hermanos, ¿deberíamos sorprendernos por tener pruebas, luchas y persecuciones? Eso lo vamos a descubrir en esta pequeña perícopa. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias.
santo y soberano, porque nos permites estar vivos y de pie, Señor, pero de rodillas ante ti, reconociendo que tú eres Dios, Señor, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Reconocemos que somos tu pueblo y queremos adorarte en esta mañana. Ya lo hicimos mediante los cánticos e himnos espirituales. Ahora queremos, Señor, adorarte, Señor, en espíritu y en verdad a través de tu palabra. Háblanos en esta tarde, Señor. Que tu palabra sea un bálsamo para aquellos hermanos que están pasando dificultades y que su fe sea fortalecida. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado en el precioso nombre de Cristo. Amén. El apóstol Pedro, hermanos, empieza hablándole a los creyentes en Cristo que estaban pasando persecución. Y me llama mucho la atención cómo Pedro les dice, no os sorprendáis. Y este es el primer imperativo, hermanos. No se sorprendan, le dice Pedro a los creyentes. No se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido como si esto fuera alguna cosa extraña. ¿Por qué, hermanos, Pedro les dice esto? No se sorprendan como si esto fuera algo fuera de lugar, como si fuera algo extraño que no debiera sucederle. ¿Por qué Pedro dice? Como mencioné en la introducción, hermanos, los creyentes de aquel entonces vivían tremenda persecución. Era algo habitual en los cristianos de aquel entonces que los creyentes fueran encarcelados, fueran ultrajados, fueran lacerados, incluso algunos fueran asesinados por causa de la fe en Cristo. Los que hemos leído el libro de Hechos de los Apóstoles podemos ver a muchos mártires de la fe. El primero fue Esteban. Cuando predicaba y cuando les presentaba el evangelio a los fariseos, ellos no soportaron y terminaron apedreando a Esteban. Tenemos me parece que a uno de los Santiagos que fue atravesado con una espada. Dice la tradición que el apóstol Juan, el autor del Apocalipsis, lo aventaron desde de un piso muy alto y que después quisieron echarle una paila hirviendo de aceite, pero no se murió. Por eso lo exiliaron a la isla de Patmos. Dice la tradición también que el apóstol Pedro fue crucificado al revés. Y muchas cosas más que pasaron los hermanos, muchos creyentes terminaron siendo antorchas humanas en la arena del circo romano, hermanos. Todos los creyentes padecían persecución en aquel entonces. Por eso Pedro dijo, no les sorprenda el fuego de la prueba como si esto fuera algo raro. Más bien sería raro que no los persiguieran, que no pasaran pruebas, que no pasaran dificultades, porque esto es normal, le dice a Pedro a los creyentes. De hecho, hermanos, ahí mismo en el capítulo 4, si vamos al versículo 1, fíjese lo que les dice el apóstol Pedro, cómo comienza Pedro. Pedro les recuerda a los creyentes que debían estar preparados para sufrir y que debían de tomar la misma actitud que tuvo Cristo en cuanto a los sufrimientos. Dice el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, es decir, tengan esa misma actitud, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro le está diciendo a los creyentes, Cristo sufrió dolor en su cuerpo a causa de los latigazos, a causa de la corona de espina, a causa de la burla de los romanos. Una lanza le atravesó su costado y el peor dolor que Cristo padeció en la cruz del Calvario fue el abandono del Padre. Cuando Cristo estaba cargando con los pecados del mundo y que dice Elí, Elí, lama sabactani, dice la escritura que eso significa Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre dejó al Hijo, hermano, se separó. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Totalmente santo, que Él no puede convivir con el pecado. Y en ese momento, hermano, como dice el profeta Isaías, Jehová cargó en Él los pecados de todo el mundo y el Padre le abandonó. Jesús, quien con el Padre había coexistido por toda la eternidad, como dice Juan 17:5, aquella gloria, Padre, glorifícame en aquella gloria que tuve contigo desde antes de la creación del mundo. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo cohabitaban desde la eternidad. Pero Jesús, por amor a la humanidad, dejó su trono de gloria, dejó su intimidad con el Padre en cuanto a cercanía y bajó como un ser humano para morir como el peor de los criminales, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Jesús sufrió y por eso Pedro le dice, ustedes tengan esa misma actitud. Cristo le dijo al Padre, Padre mío, si es posible que no pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad,
sino hágase la tuya. Y Cristo voluntariamente se ofreció al sufrimiento por los pecados del mundo. Y Pedro le dice, ustedes tengan esa misma actitud. Así como Jesús dijo, no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Ustedes tengan esa misma actitud. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ustedes también tengan esa actitud. Pedro aquí, hermano, no les promete a los cristianos que esto va a mejorar. Si usted lee todo el capítulo 4 de Pedro, toda la carta de Pedro, en ningún lado Pedro le dijo, pues va a pasar, miren, después de esto les va a venir prosperidad, van a tener una buena vida, van a tener un puesto en el gobierno, van a tener buen dinero. No, Pedro les dice para nada, sino que ustedes van a ser probados por fuego. No se sorprendan como si esto fuera algo extraño. Y Pedro, hermanos, aquí les dice que en vez de mejorar, probablemente va a aumentar. Y fíjese lo que dice el versículo 3 y 4, de ahí mismo del capítulo 4. Les dice que los buenos amigos, o los amigos que tenían, son los que se van a oponer a ellos. Dice el versículo 3 y 4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Es decir, ustedes ya tuvieron mucho en aquel tiempo para hacer lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña, es decir, a sus viejos amigos, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En la Nueva Traducción Viviente dice, cuando ustedes estaban en el mundo tuvieron suficiente tiempo para hacer todo lo que ustedes querían. Andar en lascivia, en desenfreno sexual, en borracheras, etc. Y los amigos de su vieja vida están sorprendidos de que ustedes ya no se junten con ellos para hacer las mismas cosas. Por eso los maltratan o por eso los calumnian. La Escritura, hermano, nos dice en 2 de Timoteo 3:12 que todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Querido amigo, querido hermano que hoy nos visitas, el Evangelio de Cristo es una vida llena de bendición sin duda. Una vida de gozo, una vida de seguridad de salvación. La Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente, forma parte del pueblo de Dios. Y Jesús dijo, el que cree en mí vivirá aunque esté muerto. Sabemos que un día vamos a morir. Todos vamos, eso es lo más seguro que tenemos, pero físicamente nada más. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. ¿Qué es la muerte segunda? Y aunque esto no es una clase de escatología, rápidamente, para entender el contexto. La muerte segunda, hermano, significa el fuego eterno. Nosotros vamos a morir una sola vez, físicamente, pero al ser de Cristo vamos a ir a la eternidad con Él. No porque seamos buenos, para nada. Yo soy el más miserable pecador que merece todo el infierno y toda la ira de Dios, pero Cristo pagó la deuda que yo tenía con el Padre. Y todos los que hemos creído tenemos esa seguridad. Vamos al cielo no porque lo merezcamos, sino porque hubo alguien que cargó mi culpa y pagó mi deuda en mi lugar. Y no voy a perecer en el fuego eterno. Los que mueren sin Cristo van a morir, así como cualquier ser humano, pero ellos van a reposar y van a ser resucitados para condenación. La Biblia dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Y esta es la muerte segunda. Es decir, está la muerte física y está la muerte eterna, que es el lago de fuego. Los primeritos, los que ser lanzados al lago de fuego. Por eso dice Juan, la muerte segunda ya no tiene autoridad sobre estos. Entonces, hermanos, nosotros vamos a padecer persecución porque vamos a vivir ya no de manera como le agrada al mundo. Ya no vamos a vivir de manera vino. Y a mí es una de las cosas que más me molestan cuando escucho a predicadores que hablan que Dios es amor y que pura paz y benignidad y prosperidad. Hermanos, están llamando mentiroso a Cristo. Sí, es cierto, la vida cristiana es gozo, claro que es un gozo, claro que es una bendición el tener la seguridad de la vida eterna, el saber que yo voy a morir y voy a ir al cielo con Cristo, es el mayor gozo que puedo tener, sobre todo porque yo era enemigo de Dios.
Era un hijo de ira, estaba enemistado con Dios y ahora Dios me permite sentarme a su mesa en calidad de hijo, adoptado por la fe. Pero también, hermanos, es una vida de pruebas, de luchas, de persecuciones, de enfermedades. Y muchas veces, hermanos, no podemos entender cómo es que Dios permite que sus hijos pasen cosas tan fuertes. Que ya te detectaron un cáncer, que ya te detectaron una enfermedad degenerativa, que ya se te murieron 3 familiares en menos de lo que va de un año. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo diezmo fielmente, si yo voy al servicio todos los domingos, si yo voy aquí, si yo voy... Hermanos, no te sorprendas por el fuego de la prueba que ha de venir como si esto fuera algo extraño. Los que hemos creído en Cristo tenemos que pasar por la prueba. El apóstol Pedro dice más adelante, si el creyente con dificultad se salva, muchos creen que el apóstol Pedro está diciendo es como que si el cristiano se salva, es decir, como a panzazos. No, aquí la palabra dificultad, gracias hermano, la palabra dificultad habla de problemas, de padecimientos, de persecución. No está hablando de dificultad de si con trabajo y se alcanza a salvar. No, Pedro no está diciendo esto, hermano. Cuando Pedro habla de que el cristiano con dificultad se salva, se está hablando de que nosotros vamos a pasar por la dificultad. Dice el apóstol Pablo que es necesario que nosotros entremos al reino de los cielos por medio de pruebas y tribulaciones. Y es lo que dice Pedro, el cristiano con dificultad se salva. Entonces, cristiano, no te extrañes del fuego de la prueba. No te sorprenda que tus amigos de la vida anterior se van a burlar de ti, te van a insultar, te van a ultrajar, te van a calumniar, a vituperar. No te extrañes de eso. Y es un imperativo que Pedro dijo, no le sorprenda. ¿Por qué le sorprende? Jesús mismo dijo, hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y se los digo para que tengan paz, para que no se turben, para que no se desalienten. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En Él, hermanos, estamos seguros, aunque vamos a pasar por la prueba. Si usted un día escucha a un predicador decir que por ser hijo de Dios te va a ir bien toda la vida, te está mintiendo. Si eso fuera, hermanos, las iglesias estarían así de llenas, así de llenas. ¿Y cuáles curiosamente son las iglesias que están más llenas, hermanos? Las que te prometen lo que Satanás le prometió a lo que Satanás le prometió a Eva en el jardín del Edén. ¿Qué le prometió Satanás a Eva en el jardín del Edén, hermanos? Serás como Dios, conociendo el bien y el mal. No es cierto, no vas a morir. Dios es un mentiroso, Dios es un egoísta. Dios no quiere que seas como Él. Te quiere tener aquí. Y entonces Eva dijo, pues no está nada mal. Y como decimos los mexicanos, que tanto es tantito, una mordidita. Y la historia se cuenta sola, hermanos. Satanás engañó a la mujer y luego la mujer engañó al hombre y el pecado entró en el mundo y ahora tenemos que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Y el apóstol Pedro, hermano, nos está diciendo que nosotros vamos a padecer persecución y los predicadores de hoy te están diciendo, mentira, tú eres un hijo del rey, eres un Jehová Junior, nada te va a pasar. Los hijos del rey tenemos prosperidad. Y si eres cristiano, si estás en pobreza y estás pasando, no tienes fe. Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pablo, hermanos? Que estuvo encadenado, que estuvo en grilletes, en una cárcel, que fue azotado. ¿No tenían fe acaso los apóstoles? Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿No tenía suficiente fe? Hermanos, estos hombres que se han infiltrado en la iglesia prometiendo un evangelio de prosperidad son obras del mismísimo Satanás. Están replicando la mentira del jardín del Edén. Pero Pedro dijo, no se sorprendan, porque les va a venir el fuego de la prueba. Y no debería de pasarle extraño. Pero aquí es donde sigue el segundo imperativo. Ya nos dijo el primer imperativo Pedro, no se sorprendan del fuego de la prueba, sino que alégrense. Fíjense lo que dice el versículo 13. Sino gozaos, gócese en las pruebas y en las tribulaciones. ¿Cómo así, Pedro? Me estoy muriendo de un cáncer terminal. ¿Cómo te atreves a decirme que me goce en eso? ¿Dónde está el gozo?
Se me está cayendo el cabello a causa de las quimioterapias. Estoy quedando en los puros huesos. Acabo de sepultar a mi mamá y hace 6 meses a mi hermano y hace 4 meses a mi abuelo. ¿Cómo quieres que me goce en eso? ¿Por qué tendría que gozarme en eso? Y hermanos, como seres humanos, si alguien me dice eso, probablemente en mi humanidad me van a dar ganas de darle una cachetada. ¿Por qué, hermanos? Porque caemos en el de pobre de mí. No está mal, hermanos. Yo no te estoy, la Biblia en ningún lado nos está diciendo que, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Sí. Que digamos, usted le pasó un accidente. Pedro no está diciendo, carcajéese de felicidad. Pues no, la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que gozaos con lo que se gozan, lloren con los que lloran. La Biblia no condena el sufrir, no condena el llorar, pero en medio de esa tormenta que tengamos la plena seguridad que Dios está en control de la situación. Y ese es nuestro gozo, hermanos. Y como dice la Biblia, estar seguro de que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Somos del Señor. ¡Qué gozo, hermanos! Sí, yo estoy en la prueba, yo estoy en la tribulación, tengo una enfermedad incurable, acabo de perder mi casa se quemó, estoy desempleado, pero aún en medio de la prueba yo sé que el Señor me está sosteniendo de su mano y en eso me gozo. En eso nos debemos de gozar. Pedro no nos está diciendo que se me quemó mi casa, qué glorioso. No, hermanos, ningún ser humano en su sano juicio va a carcajearse de su situación. Hay por ahí un dicho que dice también del dolor se canta, pero no es cierto, hermanos. Todos lloramos. Cuando se nos muere un familiar, cuando nos pasa algo, claro que vamos a llorar. Y la Biblia no condena eso, pero lo que la Biblia nos enseña es que no nos sorprenda que eso nos va a pasar. Y que nos gocemos, pero aquí dice el por qué nos debemos de gozar, hermanos. Fíjese lo que dice el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Gócense porque por los padecimientos que ustedes tienen, al ustedes pasar por la prueba, al ustedes pasar por la persecución, por la lucha, ustedes están participando en los padecimientos de Cristo. ¡Wow! ¡Qué gran privilegio y merecido, hermanos! De ser partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el esclavo no es mayor que su Señor. Eso definitivamente. A Cristo lo crucificaron, a Cristo lo laceraron, a Cristo le pusieron una corona de espina. Las personas vieron los milagros que hizo Jesús y aún así lo mandaron a la cruz. Pues ¿qué será de nosotros, hermanos? Si alguien dice que nosotros no vamos a padecer, que vamos a tener una vida llena de abundancia y de prosperidad, están diciendo que somos superiores a Cristo, hermanos. Lo cual eso es una gran mentira. Nosotros, hermanos, como siervos de Cristo, vamos a tener que padecer este tipo de situaciones. Pero me encanta, hermanos, me encanta cómo el apóstol Pablo, más adelante se los voy a leer, que dice que ni todas las aflicciones de este mundo se comparan con la gloria venidera. Y ese es un gozo que tenemos. Yo recuerdo cuando platicaba con mi mamá antes de que ella muriera y que de repente me decía, ya estoy cansada. Ya estoy harta de ir todos los sábados a que me hagan hemodiálisis, me desguanza mucho, me sube la presión y a veces me dolía verla así, pero a ella misma se consola y decía, pero yo sé que el Señor tiene el control y como sea, hay una esperanza más grande. También recuerdo a mi papá cuando estaba sufriendo en el hospital que decía, ya no aguanto este ardor y me pedía que orara y pon tu mano aquí, es que de verdad, y gritaba el dolor. Y él me dijo, yo lo vi como 2 horas antes de morir. Y fui a verlo y él estaba ya agonizando y me decía, mira, yo sé que el Señor me va a levantar de aquí. Pero me estremeció la respuesta que me dijo. Yo literalmente estaba pensando en, sí, voy a salir del hospital y voy a volver a caminar. Dijo, no. Y de aquí el Señor me va a levantar de 2 maneras, me dijo. O sea que me levante para salir del hospital y dar testimonio de su poder, o sea que me levante para ir con Él a la eternidad. Fue la segunda opción, el Señor hizo lo que quiso, mi papá partió a la eternidad, mi mamá partió a la eternidad, pero los dos se llevaron esa, yo los veía, hermanos, sufrir físicamente, tener agonía, pero al mismo tiempo su espíritu estaba fuerte. Y creo que el apóstol Pablo a eso se refiere, hermanos. Estamos sufriendo, estamos padeciendo, pero nuestro espíritu, nuestra alma está gozosa porque estamos participando en los padecimientos de Cristo y tenemos una esperanza segura.
Dice el apóstol Pablo, participamos con las aflicciones, con los padecimientos de Cristo. Él nos prometió, hermanos, Jesús nos prometió aflicciones. Jesús no nos prometió una vida de abundancia, una vida de abundancia. Es más, de hecho dijo, yo no he venido para traer paz a este mundo, sino para traer guerra, espada. Padres contra hijos y hijos contra padres por causa del nombre de Cristo. Y eso es una realidad. ¿Cuántos de aquí tienen familiares incrédulos que nos han dicho hasta los que nos vamos a morir por ser cristianos? Creo que la mayoría, hermanos. Ay, sí, ahora eres un hermano, eres hipócrita, pero antes bien que te zumbabas tus caguamas y ahora vienes de santurrón. Ah, hermanos, nos dicen cosas muy feas. Hermano, es una manera de persecución. El apóstol Pedro, hermanos, el Señor Jesús en Juan 16:33 nos dice lo que le había dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero tendrán paz. Tenemos que gozarnos, hermanos, porque también ahí en el versículo 14, fíjense lo que dice. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nosotros, hermanos, vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos, vamos a pasar por el fuego de la prueba porque tenemos el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, es el sello de nuestra salvación, es la garantía con que el Señor nos ha hecho de su propiedad. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice de la siguiente manera, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, para que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando, hermanos, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, significa que le pertenecemos a Dios, que le pertenecemos a Cristo. Y por pertenecerle a Cristo significa que no pertenecemos a este mundo. Y porque no pertenecemos a este mundo, el mundo nos aborrece. En Juan capítulos 15 al 18 al 21 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. El apóstol Pedro nos dice que en nosotros reposa el Espíritu de Cristo, es nuestro sello de salvación y por ende el mundo nos va a aborrecer. No espere, hermanos, que el mundo les aplauda por ser cristianos. Yo siempre discuto con una compañera del trabajo que va a una iglesia muy famosa y que para ella le es escandaloso que presentemos el evangelio tal y como está en las escrituras. Ella es más de Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, Dios quiere darte muchos sueños, porque Dios tiene 1,000,000 de sueños, tú eres uno de ellos, y puro amor, amor y amor. Y yo me pregunto, ok, vale, yo voy y le predico ese evangelio a una persona, pero la persona va a decir, pues Dios me ama, entonces ¿para qué me voy a arrepentir? ¿Y de qué me tengo que arrepentir? ¿Y de qué Jesús me salvó? Si Dios me ama tal y como soy. Hermanos, muchas veces por no querer ofender a las personas, diluimos el evangelio para que nosotros para ser aceptados por el mundo. Queremos encajar en el mundo, hermano. Si tú le perteneces a Cristo, nunca vas a encajar en este mundo, jamás. Por más que tú vayas con pincita y que le digas, a ver, querida compañera Dalia, ¿sabías que Diosito te ama? Y te va a ofender, aunque le digas, vas a ir al infiernito si no te arrepientes. O sea, no, hermano, obviamente tampoco vamos a andar mandando a la gente al infierno. Pero sí es importante decirle a la gente que necesitamos arrepentirnos porque estamos enemistados con Dios. Y eso nos va a traer persecución, hermano, nos va a traer rechazo del mundo porque el mundo no está dispuesto a escuchar algo así. Pero ¿cómo te atreves tú a decirme que yo me voy a ir al infierno si yo soy el mejor ser humano del mundo? No robo, no mato, no violo, no defraudo, pago mis impuestos, soy buen ciudadano, no doy mordidas, respeto el semáforo. Si alguien se me atraviesa, no le pito el claxon, ni le estoy diciendo de lo que se va a morir. Muy raro eso, ¿verdad? Pero, yo soy un pan de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, y todos es todos, incluyendo María, la Madre de Cristo. Y la Biblia dice, el único
que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Y el único que no conoció pecado fue Cristo Jesús. Entonces, hermanos, querido cristiano, si tú esperas una vida de prosperidad, si tú esperas una vida llena de abundancia, de paz, te equivocaste de religión. El cristianismo no es tu opción. Porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y querido cristiano, no te sorprendas del fuego de la prueba. No debería de ser extraño, hermanos, para nosotros sufrir por causa de Cristo, porque Satanás también busca destruirnos. Va a meter toda su artillería para hacernos dudar del poder de Cristo. Pero recordemos, hermanos, imperativo, gócense, alégrense en las pruebas, porque ustedes están participando de los padecimientos de Cristo. Ahora bien, hermanos, y aquí me voy a meter en problemas. Dice el apóstol Pedro, dice, así que ninguno padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Híjole, el apóstol Pedro aquí está diciendo que vamos a padecer como cristianos, no por malas decisiones. Ay, es que, pues mis hijos, son bien rebeldes, no quieren entender. Ay, qué prueba tan grande. No, probablemente esa no sea una prueba que Dios te está permitiendo pasar, sino es tu mala decisión porque eres incongruente entre lo que dices creer y lo que vives en tu casa. Perdonen, hermano, pero aquí Pedro nos está diciendo que vamos a padecer como cristianos, no por tomar malas decisiones. Pastor, me acaban de detectar una enfermedad de transmisión sexual. Ay, qué prueba tan grande, hermano. ¿Y cómo por qué? O sea, ¿cómo por qué tendrías que tener una enfermedad de transmisión sexual? Eso no es una prueba. Es tu desobediencia, tu maldad y tu rebeldía, y es tu mala decisión. No es una prueba. No estás padeciendo como cristiano ahí. Por eso Pablo dice, no participen, dijo, aquí en el versículo 15, ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse ajeno. La hermana Dalia me acaba de voltear la cara y ya no me habla. Híjole, esto es una prueba muy grande para mí. No es una prueba, sino que tú andabas hablando mal de la hermana. Te andabas metiendo en lo que no te importaba. Es tu mala decisión, la que no es una prueba. Entonces, hay que tener, hermanos, cuidado en saber detectar cuándo es una prueba por ser cristiano, por causa de Cristo, y cuándo es la consecuencia de una mala decisión. Mi esposo y yo somos cristianos los dos, pero estamos a punto del divorcio. Eso no es una prueba. Es una mala decisión de ambos porque se descuidaron espiritualmente. Hermanos, padecer como cristianos, no por nuestras malas decisiones. Dejé tirado mi trabajo, no consulté a Dios y ahora estoy pasando escasez económica. Dios no me está probando. Yo solito me lo busqué. La Biblia dice el que no trabaje, que no coma. Y ahora yo no tengo trabajo porque me peleé con mi jefe y en mi impulsividad fui, renuncié y dejé el trabajo tirado y le dije hasta lo que se iba a morir a mi jefe. Eso no es ser una prueba, eso es padecer a causa de mis malas decisiones. Pedro aquí no está diciendo eso, aquí está diciendo el que padezca como cristiano, no como malhechor, no como metiche, no como asesino, sino como cristiano. Y esto nos lleva, hermanos, al siguiente imperativo, al cuarto imperativo. Versículos 16 al 18. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y aquí está el imperativo. Glorifiquen a Dios cuando padezcan como cristianos. No se avergüencen por padecer como cristianos. Alaben a Dios en medio de sus dificultades. Y ojo aquí, hermanos, ¿por qué Dios permite la prueba, permite la lucha en los cristianos? Y aquí está, hermanos, aquí Pedro lo dice claramente. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo a eso le llamo la limpieza.
¿Qué pasa, hermanos? Cuando todo el mundo viene bien emocionado, sí, y Cristo te ama, y Dios tiene lo mejor para tu vida, la gente, amén. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Y todo el mundo levantando sus manos. 5,000 personas salvas. Y toma la que viene la prueba, la lucha, la persecución, las tribulaciones. ¿Qué pasan con esas 5,000 personas? Si quedan 10, creo que son muchas, hermanos. Dice el apóstol Pedro, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Dios trae juicios a veces a la iglesia para hacer una limpieza, porque en el fuego de la prueba, hermanos, sale a relucir lo que es, cuando meten el oro al fuego, ahí sale a relucir si es oro o no, ¿verdad? Nosotros vamos a ser pasados por el fuego de la prueba para saber si realmente somos cristianos o no, si somos fieles o no. Y muchos, hermanos, al momento de la prueba, miren, dicen, no, a mí eso no es lo que me dijeron. Este no es el Cristo que yo quería. Como los que seguían a Jesús. Cuando seguían a Jesús, los seguían porque les daba de comer, porque les alimentaba, pero cuando el Señor los confrontó, dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la podrá soportar? Dice la Escritura que se fueron. Y luego Pedro todo escandalizado, Señor, se están yendo, pensando que Jesús le iba a decir, por favor, no se vayan, no se vayan. Jesús le dijo, ¿quieres irte tú también? Entonces, hermanos, la prueba y la lucha pone en evidencia quienes realmente vienen a Cristo por convicción y no por conveniencia. Y creo que el COVID-19 fue el mejor ejemplo perfecto, hermanos. Antes del COVID las iglesias rebosaban. Y durante el COVID toda la gente, ay no, sí, que Dios, se acabó el COVID. Y muchas bancas vacías. No pasaron el fuego de la prueba, salió a relucir quiénes realmente eran Judas y quiénes realmente eran discípulos de verdad. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Hermanos, nosotros no solamente debemos de gozarnos o alegrarnos en medio de las pruebas, sino que debemos de glorificar a Dios por tan grande privilegio de haber sido dignos de padecer por causa de Cristo. Y el pastor lo predicaba, me parece que el domingo o el miércoles, no recuerdo, cuando mencionan que los apóstoles fueron llevados ante el tribunal. Los amedrentaron y les prohibieron de hablar del nombre de Cristo. Y antes de eso todavía les dieron sus catorrazos, los azotaron con látigos, hermano. Y no eran eran látigos que yo creo que un solo latigazo ya te arrancaba un pedazo de carne. ¿Y cómo salieron ellos, hermanos? Salieron, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Pues no que no. No, dice que salieron gozosos por haber sido considerados dignos de padecer por causa del nombre, dice la Escritura. Y dice el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. La palabra cruz muchas veces alude al padecimiento de Cristo. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 17, dice, llevo sobre mi cuerpo, las marcas de Cristo. Cuando Pablo habla de llevo sobre mis cuerpos la marca de Cristo, no son los estigmas que salen en la Iglesia Católica, sino que a Pablo también lo ultrajaron y lo maltrataron muchas veces por causa de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de extrañarnos de la prueba, de la lucha, sino dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Y sabe cuando Pablo escribió esta parte de regocijaos en el Señor, siempre sabe en dónde la escribió? En un palacio lleno de comida, con frutas silvestres de la vid. No, hermanos, estaba en un calabozo, tenía grilletes en los pies y en las manos con cadenas, frío, lleno de ratas. Y ahí él estaba escribiéndole a la iglesia en Filipos, regocíjese en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él estaba pasando pruebas, luchas, dificultades, y podríamos esperar a alguien que se estuviera victimizando. No, Pablo no se victimizaba, y él animaba a la iglesia. Esa debe de ser la actitud, hermanos, que el cristiano debe de tener en el fuego de la prueba, estar gozosos en el fuego de la prueba, confiados en el fuego de la prueba y perseverar aunque tentamos que el mundo se venga encima, hermanos. Y como dice el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el último imperativo que Pedro le escribe a los creyentes, en el versículo 19,
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, nuevamente Pedro aclara, los que padecen según la voluntad de Dios o por causa de Cristo, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Me gusta más cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto. Confíenle su vida a Dios quien los creó, pues Él nunca les falla. Hermanos, vamos a pasar por la prueba, vamos a pasar por la dificultad, vamos a pasar por muchos padecimientos, pero dice el apóstol Pedro, Dios nunca les falla. Se encomienden sus almas a Él. Él tiene el control de todo. El apóstol Pedro recuerda que nuestro futuro está asegurado y no hay nada que temer, hermanos. En el versículo 7 de ahí del capítulo 4, Pedro les recuerda a los creyentes que el fin del mundo se acerca, pero no invita a la iglesia a estar obsesionados con el fin del mundo. Eso es lo que dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Parte A. Y él nos dice, estén checando si el COVID no es el 666 y no se dejen marcar. O estén checando de que ya salió un anticristo. Y no, dijo, sí, el fin de todas estas cosas se acerca. Entonces dice lo siguiente, sean sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrará a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro aquí nos dice, van a pasar por el fuego de la prueba, ya se acerca el fin de estas cosas, estén velando en oración. No se obsesionen con el fin del mundo, se obsesionen con las señales del fin del mundo. Ay, que se escucharon 7 trompetas allá por China, Cristo viene. Ya sabemos que Cristo viene, hermanos, pero no sabemos cuándo. Pero la esperanza que tenemos es que si Cristo viene y estamos realmente en Él, nos va a arrebatar de donde estemos, hermanos. Y si estamos, recuerdo que una vez me decía un amigo, ay no, yo no voy a incinerar a mi papá porque cuando venga el rapto, pues cómo va a hacerle para, hermanos, me dio mucha risa, hermanos, pero de donde, así estés hecho cenizas o estés hecho polvo, de ahí te va a levantar el Señor. Y esa es la esperanza que debemos de tener en Cristo. Sé que a veces, hermanos, es muy difícil pasar situaciones complicadas. Yo creo que no es nada fácil que te digas tienes cáncer avanzado, debe ser algo horrible. Dios nos guarde de eso. La muerte de un ser amado, quienes hemos pasado por ese triste trago amargo, pues no es nada bonito. Una enfermedad degenerativa o un esposo incrédulo. Hermanos, híjole, vivir con bueno, yo no viví con un esposo incrédulo, pero mi papá fue incrédulo. Y vivir con un padre o un esposo incrédulo es un infierno, humanamente hablando, hermanos. Son pruebas muy pesadas, pero Dios nunca nos falla, hermanos. Él es fiel y Él tiene todo bajo control. Solamente, como dice Pablo, encomendemos nuestra alma al Señor, confiemos en su soberana voluntad, porque Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Ahora bien, hermanos, ¿cómo puedo aplicar todos estos que dice Pedro a mi vida como cristiano? Pues yo creo que no hay mucho que pensar y que aplicar, porque las enseñanzas de Pedro son claras. Debemos de tener esa misma actitud ante las pruebas que vienen. No nos debe de sorprender, por supuesto que no. Debemos de gozarnos en las pruebas, en la tribulación, recordar que el Espíritu de Cristo habita en nosotros, glorificar a Dios por ello y encomendar nuestras almas al Señor. Hermanos, no hay una fórmula mágica que nos vaya a quitar las pruebas y las luchas, pero la Biblia nos invita y nos exhorta a ir al Señor en todo momento. Y recordar que, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una promesa, hermanos, que esto no es duradero. Dice el apóstol Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando Cristo regrese, hermanos, todo esto va a pasar. Y por fin veremos la consumación de nuestra salvación. Salmos 37, 10 al 13 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra, se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes, y el Señor se reirá de él, porque viene su día. Hay un día, hermanos, que Dios juzgará este mundo con juicio. Pero nosotros, hermanos, como la iglesia triunfante, iremos al encuentro de nuestro Salvador, como esa visión que tuvo Juan. Decía que había un hombre montado sobre un caballo, blanco resplandeciente, que sobre su muslo decía fiel y verdadero, y con su espada, dice, destruyó a todos sus enemigos. En ese Dios hemos confiado, amén. En ese Dios creemos y en Él esperamos. No importa las pruebas que tengamos que pasar, hermanos. No importa todo lo que tengamos que pasar. Miren, hermanos, estoy seguro que la gente que ahorita está en el infierno desearía estar en nuestro lugar, aunque tuviéramos un cáncer terminal. Pero tener esa seguridad de que iremos a la eternidad con Cristo y no estar en nuestra cabal salud y terminar en el fuego del infierno. Por eso, hermanos, aferrémonos a las promesas de Dios y glorifiquemos a Dios en medio de las pruebas. Puestos de pie, hermanos. Vamos a orar y voy a hacer la invitación, hermanos. Si tú estás pasando por prueba y por gran tribulación, y en algún momento dudaste de la soberanía de Dios, o en algún momento renegaste y te cuestionaste por qué Dios te está permitiendo pasar todo esto, podemos orar y pedirle al Señor que nos perdone y que nos ayude a ser fuertes en medio de la prueba. Y el altar está abierto, hermano. Si usted quiere pasar, si usted está pasando dificultad, entréguele todas sus cargas al Señor. La palabra de Dios dice que Él en un futuro enjugará la lágrima de todos ojos, pero creo que desde ahorita lo hace ya y consuela nuestros corazones. Dios los bendiga. Muy bien, hermanos, así como estamos de pie, vamos a tomar ahorita un tiempo para orar y pedirle al Señor que hable a nuestra vida.